Damos nuestra esperanza en esto. Cuando Agustín de Hipona escribió su voluminoso libro, La ciudad de Dios, él escribió ese libro con el propósito de darle a entender a los creyentes que el reino del Señor prevalecería y que era mejor ese reino de lo que los reinos de los hombres pudieran ofrecer. En ese entonces Roma estaba prácticamente, parecía que estaba dominando, casi que destruyendo a los cristianos, pero Agustín de Hipona escribe ese libro para dar esperanza a los creyentes. Muchos creyentes estaban desviando su mirada, poniendo más su esperanza en el César o en lo que el hombre pudiera hacer, pero Agustín de Hipona escribe ese libro para traer en la mente de los creyentes en dónde tiene que estar su mirada y lo que el Señor ha de hacer en la iglesia. Y hoy precisamente vamos a estar en las palabras de Habacuc viendo algo similar. Y hermanos, estamos ante las presiones de que nos pueden llevar a tener una esperanza vana o continuar nosotros como creyentes en la esperanza verdadera. Y la Escritura nos muestra los dos panoramas. Nos muestra a aquellos que tienen una esperanza vana y a aquellos que tienen una esperanza verdadera. Y precisamente ese es el tema de este sermón, una esperanza, una vana esperanza o una verdadera esperanza. ¿Qué clase de esperanza tiene usted? En estos versos que veremos en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, se nos presenta un comportamiento casi paranoico de privacidad y seguridad que era representativa del rey caldeo y sus gobernantes. Las dinámicas que distinguían aquel reino y su forma de gobierno era la violencia, y aquella violencia de los caldeos era una violencia que se distinguía por dos cosas. Primero, no tenía en cuenta de manera absoluta la justicia. Y en segundo lugar, aquella violencia era caracterizada porque era llevada a cabo de forma despiadada. El rey caldeo y los caldeos eran salvajes, eran bárbaros. No tenían piedad, no conocían la justicia la hacían ellos mismos. Y entonces, nosotros podíamos determinar que aquello era violencia, no justicia. En la demanda que hizo Habacuc, registrada en los versículos 6 al 8, la acusación era que Nabucodonosor y los caldeos habían despojado a muchas naciones. Ahora en estos versos, la acusación era similar. Destruían a muchos pueblos, nos dice el versículo 10. Ahora, la connotación de Habacuc en los versículos 6 al 8 es una denuncia, una demanda a lo que hacía todo el pueblo. Ahora, estos versículos 9 al 11 es una acusación dirigida específicamente a Nabucodonosor, a el rey y sus propósitos, sus intenciones. Y entonces tenemos en primer lugar, vamos a leer versículos 9 al 11, para luego orar al Señor y entrar en el tema. Habacuc 2, versos 9 al 11. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Amado Señor, nos encomendamos en tus manos, en la obra de tu Santo Espíritu, para que nos transformes, para que nos hagas comprender tu voluntad, para que nos ayudes a conocerte más a través de la exposición de tu palabra.
Ruego, Señor, para que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Y así, Señor, poder sacar provecho de tu palabra. No permita, Señor, que nada distraiga este momento. Que podamos estar, Señor, atentos a cada palabra. Ruego, Señor, para que me asistas a mí con el poder de tu Santo Espíritu para transmitir con denuedo, con convicción, con claridad, así como lo hacía Pablo a los tesalonicenses, tu palabra, para poder guiar a este pueblo a Cristo, para poder llevarlos a poner su esperanza en Cristo y su obra, y que nosotros podamos ser humillados, Señor, que nosotros podamos ser minimizados. Ruego, Señor, para que tu nombre sea exaltado en esta mañana, que el pecador sea humillado y que tu santidad sea promovida entre tu pueblo, y aquellos, oh Señor, que están en tinieblas, muertos en sus delitos y pecados, puedan ser traídos para salvación. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué podemos ver en estos 3 versos que hemos de considerar? En primer lugar, en el versículo 9, podemos ver que, en todo esta denuncia, podemos ver que el rey, o la denuncia de Habacuc, él está denunciando la vana esperanza que tenía Nabucodonosor. Y nos quiere llevar, él fue llevado, en primer lugar Habacuc fue llevado, y luego el pueblo, y ahora nosotros, a poner una esperanza en lo que es verdadero, en aquella esperanza verdadera. Y entonces Habacuc hace una denuncia. Dios le da el mensaje a Habacuc para que denuncie la vana esperanza que tenía Nabucodonosor y toda Babilonia. Y en primer lugar vemos que en el versículo 9, la vana esperanza me puede llevar a pretender ser supremo. La vana esperanza me puede llevar a pretender ser supremo. Eso fue lo que denunció Habacuc a Nabucodonosor. Él pretendía ser supremo. Versículo 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. En la primera demanda, en los versículos 6 al 8, el profeta había acusado al caldeo porque se había apropiado de lo que no era suyo. Ahora, él recalca lo que quería para su casa. Esto probablemente tiene un doble matiz. Primero, ese versículo 9, podría referirse al palacio real del rey caldeo. Todo el palacio real, todo lo que él había construido. Pero también puede referirse a la dinastía real, es decir, a los hijos del rey y sus herederos. Es decir, todo lo que estaba haciendo Nabucodonosor era para él buscar supremacía, para él tener un renombre que durara, que fuera permanente. El objetivo del gobernante caldeo era establecer su supremacía durante las próximas generaciones y para siempre. Él quería que su nombre durara para siempre, para que la casa real de Babilonia nunca fuera olvidada. De hecho, ahora más adelante, yo voy a estar haciendo una descripción de lo que cuenta incluso la historia, de cómo era la ciudad de Babilonia y lo que vanidosamente Nabucodonosor había pedido que se hiciera incluso en los muros, en las murallas de esta ciudad. Esto es algo que se alberga en el corazón de los hombres, hermanos, muy profundamente, y que tarde o temprano sale a relucir. Lo podemos ver claramente en la mal llamada sangre real. ¿Qué es lo que hacen para que su nombre prevalezca? ¿Qué es lo que hacen? Incluso se casan entre familiares para que su nombre prevalezca, para no perder dominio. Esto lo podemos ver en la política también. Cuando partidos políticos, como por ejemplo el comunismo, quieren
permanecer, quieren prevalecer. Un hombre que se sienta en la silla y no quiere soltar el poder y usa su tiranía. Ahí nosotros podemos ver cómo los hombres tienen el mismo comportamiento de Nabucodonosor. Quieren ser supremos. Países vecinos están pasando por esta situación, como Venezuela, Nicaragua. Países que han sufrido por los malos deseos, malas intenciones de estos hombres. Esto debe recordarnos, y hermanos, Dios nos libre a nosotros porque parece que vamos por el mismo camino, y Dios nos guarde. Esto debe recordarnos lo que se propusieron hacer los hombres en Babel. Esto no es nada nuevo. Esto ha estado siempre en el corazón de los hombres. La historia nos lo muestra, la Biblia nos lo muestra, desde muy temprano. En Génesis capítulo 11, se nos relata cómo los hombres, en desobediencia al mandato del Señor de esparcirse en la tierra, multiplicarse y sojuzgarla, en cambio hicieron lo contrario. Se establecieron en una llanura, nos dice la Escritura, versículos 2 y 4 de Génesis 11. Se establecieron en una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos y hagámonos un nombre. Otra versión dice, para que seamos famosos, para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Pero hermanos, nosotros podríamos ir más atrás. Cuando nuestros primeros padres, movidos por su ensimismamiento, desobedecieron al Señor, queriendo ellos ser el centro de atención. No les bastó el ser creados a imagen y semejanza de Dios. Querían ser Dios. Pero podemos ir aún más atrás, hermanos. La eternidad pasada, en donde Satanás, movido por su orgullo, no le bastó el estar frente a la misma presencia del Señor. Él quería estar en el lugar de Dios. Y esto lo podemos ver, hermanos, en las naciones y sus gobernantes, sus planes, sus agendas, lejanas de los planes y agendas divinos, como nos dice el Salmo capítulo 2. Dicen los gobernantes, contra el Señor y su ungido, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. De la misma manera que todos estos y Nabucodonosor, el hombre quiere establecer su supremacía. Queremos que todo se trate de nosotros. Nosotros no somos muy distintos a estos hombres. Podríamos leer la historia, podríamos leer lo que la Escritura dice de ellos y decir, qué barbaridad con estos hombres. Pero hermanos, nosotros somos iguales. Nosotros queremos que todo gire en derredor nuestro, que todos complazcan nuestros deseos egoístas y que cumplan nuestras agendas egoístas. Así como el mundo es Babilonia y Satanás es su gobernante, nosotros también tenemos a nuestra Babilonia dentro de nosotros, y el yo es el que gobierna, el yo quiere ser supremo. No hay ninguna diferencia, hermanos. De ahí es que nosotros necesitamos, y solamente la gracia del Señor puede cambiar nuestros corazones, y nosotros necesitamos depender siempre de la gracia del Señor. Nosotros somos como Nabucodonosor, y nuestro ser es nuestra Babilonia. Volviendo a Nabucodonosor y su deseo perverso de ser supremo para conseguir este objetivo, él dependía de dos logros. Nos dice el versículo 9, injustas ganancias injustas. Y en segundo lugar, podemos ver la seguridad. Cuando dice, pone en alto su casa para escaparse del poder del mal. Debemos tener en mente, hermanos, que las ganancias como tal no son malas, en primer lugar. Muchos podrían pensar, bueno, entonces es malo, porque Habacuc está
haciendo una denuncia de ganancias. No, no todas las ganancias son malas. De hecho, la Biblia no condena el querer prosperar. No hay nada de malo y ofensivo que un gobernante quiera prosperar y lo logre. No hay nada de malo y ofensivo que una nación quiera prosperar y lo logre. Y no hay nada de malo cuando incluso un creyente quiera prosperar y lo logre. El punto es, hermanos, el cómo se quiere hacer. Las ganancias son neutrales y se pueden conseguir de forma justa. Si no, usted no tendría su trabajo, no tendría su propio negocio. El problema no está en el dinero, el problema está en las intenciones y en el corazón nuestro. La Escritura dice, esto pensando en los creyentes que tienen ese pensamiento gnóstico, que todo lo material es malo. Pero cuando Pablo dijo que en Timoteo, raíz de todos los males es amor al dinero. Él no dice que el dinero, sino amor al dinero. Y entonces, hermanos, teniendo esto, también hay otra cosa que es importante. Las ganancias son neutrales y se pueden conseguir de forma justa, además de compartir sabiamente. Pablo le dijo a aquellos que robaban, que ya no robaran más, sino que trabajaran, para que tuvieran que compartir con el que tenía necesidad. Ahora, en el caso del caldeo, sus ganancias eran ilícitas, eran injustas. Las palabras hebreas para ganancias ilícitas o ganancias injustas se toma de un telar del tejedor y significan literalmente cortar los hilos. Ay del que corta los hilos de manera injusta. Esta es una variante, hermanos, de la imagen que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje cuando hablamos con un toque de desaprobación de que las personas sacan tajada en un negocio dudoso. Especialmente nos referimos así a los políticos. Y esto era lo que estaba denunciando Habacuc. Nabucodonosor estaba sacando tajada de su gobierno. Aquellos que se hacen ricos, hermanos, con métodos ilegales, también sienten la necesidad de tener seguridad. Habacuc dice, construyen su nido en algún lugar apartado y alto, vigilando por todos los métodos de seguridad disponibles, y ese era el fin de Nabucodonosor. Esto ocurre hoy en día, hermanos, con las personas que han amasado sus fortunas por medio de la extorsión y la opresión, causando así el odio y la venganza potencial de sus víctimas. También lo podemos ver con grupos enteros dentro de una sociedad o nación. Las minorías que se han hecho ricas a expensas del resto, explotando el sistema y apoyando el statu quo, no haciendo nada por solucionar el mal estructural e institucionalizado. Hermanos, disculpen un momento, por favor. Venga. Disculpen, hermanos. No podemos permitir que el enemigo tome ventaja en esto, hermanos. Y les pido que me disculpen con esto, por favor. Hermanos, como decía, los gobiernos hoy en día tienen esta misma actitud y es por eso, hermanos, que nosotros como creyentes debemos ser muy cuidadosos. ¿En quién vamos a apoyar en las candidaturas? ¿A quiénes? Orar al Señor y animar a aquellos que entre nosotros tengan un llamado a gobernar una nación o hacerlo, que lo hagan con justicia y bajo el temor de Dios. Las ganancias injustas, hermanos, y la seguridad ilimitada son medidas que han tenido, tienen y tendrán muchas personas, así como los caldeos. Pero por mucha seguridad que establezcan, no será nunca invencible. La imagen del nido de un águila
porque esto era lo que tenía en mente Habacuc. Nos debe venir a la mente con la determinación del caldeo, dice poner en alto su nido. Era poco adecuada para el palacio de Babilonia. Al igual que Nínive, Babilonia estaba situada en una llanura fértil, en la confluencia de los ríos Tigres y Éufrates. Pero Nabucodonosor, como los gobernantes orgullosos a lo largo de los siglos, de todas las culturas, era un constructor insaciable. Había empezado espléndidos proyectos en otras ciudades de su imperio, pero fue Babilonia la ciudad que él fortificó y embelleció con edificios magníficos de toda clase. Y quiero pedirle al hermano Winston que me ayude poniendo una imagen para que nosotros tengamos una idea de por qué Nabucodonosor estaba usando esta ilustración. Aquellos que visitaban y entraban en la ciudad se encontrarían cruzando 8 puertas ornamentales. La ciudad tenía calles anchas y bien cuidadas. Entre los muchos edificios que tenía, se podían observar docenas de templos. En cuanto al palacio de Nabucodonosor, se podía ver en el complejo del palacio, hermanos, magníficamente amueblado, el cual estaba amurallado y su muralla tenía 41 metros de ancho. Nabucodonosor había ordenado que se grabara su nombre a lo largo de la parte exterior de ese muro. Era su nombre quien prevalecía ahí, en cada ladrillo, no en el muro como tal, sino en cada ladrillo. Edificó jardines colgantes, los cuales fueron considerados como una de las 7 maravillas del mundo. De ahí que Nabucodonosor llamara a su palacio la maravilla de la humanidad, como la Torre de Babel. Hagámonos famosos. Nabucodonosor traía eso ahí impregnado en su corazón, como el humanismo hoy en día. El humanismo está construyendo su gran Torre de Babel. Hagámonos un nombre. Exaltemos el conocimiento humano. Dejemos a Dios a un lado. Rompamos nuestras ligaduras de Él y hagámonos famosos nosotros. Hoy tiene más importancia lo que diga el hombre y no lo que Dios diga. Muy similar. En segundo lugar, hermanos, la vana esperanza me lleva a buscar mi propia gloria. Y eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Versículo 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Nabucodonosor buscó la gloria para sí mismo, su casa y su imperio. Pero la avaricia, el orgullo, la injusticia y la violencia que caracterizaban esa búsqueda no podían nada más que traer vergüenza. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor que, podríamos decirlo así, el tiro le salió por la culata? Lo que él buscaba hacer para glorificar su nombre, terminó siendo una vergüenza. Él aplicaba políticas y prácticas desvergonzadas. No conocía el significado de la vergüenza, ni de sentirse avergonzado. Era un hombre desvergonzado, descarado. Con tantas personas poderosas hoy en día, que viven sin límites y más allá de los límites, hoy yo puedo ver en las noticias cómo descaradamente muchos políticos son hallados en enriquecimiento ilícito y cosas como estas, son penados, son castigados. Hay un caso en Perú donde el expresidente fue destituido por malversación de fondos y aún así dice, yo no soy un ladrón, y se vuelve a tirar como presidente para que lo reelijan. ¡Qué descaro! Así era Nabucodonosor. Como por ejemplo, muchos de los que están en puestos de eminencia, quienes queriendo extender su imperio y cuya trayectoria y caída parecen personificar esta transición desde el orgullo desvergonzado y la avaricia despistada hasta la vergüenza para sus familias y países. Porque esto, hermanos,
desprestigia no solamente a la persona como tal, sino a su familia, al país. Y a pesar de ganar el mundo entero pensando en Nabucodonosor, se le dijo que había pecado contra sí mismo. Has pecado contra tu vida, dice el Señor. Había pecado en contra de la verdad revelada de Dios de que el justo por la fe vivirá. El caldeo cometía suicidio espiritual en su búsqueda precipitada de poder, riqueza y seguridad. Él desvergonzadamente robaba, mataba a personas con tal de él tener poder, riqueza y seguridad. Eso es lo que sucede, hermanos, con la humanidad en la búsqueda de estas cosas. Lo que están haciendo es acumulando ira para el día de la ira. Marcos capítulo 8, versículo 36 nos recuerda las palabras del Señor. Pues ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? El rey Nabucodonosor, hermanos, probablemente fue una de las personas más prósperas. No en vano es ilustrado en la imagen que vio Daniel como el reino de oro. De todos los metales que salen en la imagen, Nabucodonosor era el metal más valioso, oro. Porque luego estaba plata, luego bronce y luego barro cocido con plata, los pies. Y eso nos muestra que no ha habido gobernador, rey y gobierno más próspero que Nabucodonosor y los caldeos. Pero ¿de qué sirvió todo eso? Si él, a los ojos de Dios, pecó contra sí mismo y perdió su vida al final, se nos ha dejado como ejemplo. Pablo dice en 1 Corintios 10 que todas estas cosas fueron escritas y se nos han sido dejadas como ejemplo, para que no codiciemos las mismas cosas. ¿Por qué perseguimos ciegamente objetivos similares, hermanos? O igualmente mezquinos. ¿Cuál es la razón suya de crear riqueza? ¿No se siente usted identificado con esto? Quiero poder, quiero riqueza, quiero seguridad. Tal vez no como Nabucodonosor, pero sí quiero ese sentimiento de seguridad, ese sentimiento de poder, ese sentimiento de poder adquisitivo. En la frase traducida como has pecado contra tu vida o pecado contra ti mismo, el énfasis recae en el hecho de que el caldeo deliberadamente ignoró la voz interior de Dios en su alma o conciencia. Una voz que habla a todo el mundo, en todas las generaciones, acerca de los peligros del orgullo, el llamado a la moralidad, el hecho de la moralidad y la idea de rendir cuentas. Eso no estaba en Nabucodonosor. Él vivía como bien le placía. En primer lugar, no le daba cuentas a Dios, ni lo tenía presente, mucho menos a los hombres. Él ignoró la voz interior de Dios en su alma o conciencia. Una voz que habla de ese orgullo. Él ignoró esa voz. Una inscripción que se encontró en la antigua Babilonia bajo el nombre de Nabucodonosor decía esto, y cito: uno de los motivos principales por los que se fortalecieron los muros de Babilonia fue para crear un nombre eterno para su reino. ¿Recuerdan la descripción que dice? Que en cada ladrillo se pusiera su nombre. Y el fin era que su nombre fuera eterno. Vean qué arrogancia. La Biblia nos dice que hay uno que es eterno. Y ese es Dios, el Olam. Solamente Él, nadie más. Nosotros, hermanos, muchas veces vivimos como que si nuestra vida llegara a ser eterna en este mundo. Vivimos como que si fuéramos eternos en este mundo.
Tal vez no estamos poniendo nuestros nombres en cada ladrillo, en cada columna de nuestra casa, pero sí vivimos así. Que todo se trate de nosotros, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones. Nabucodonosor y su casa ignoraron lo que les mandaba su conciencia. Pecaron contra sí mismos y perdieron su vida. Y es lo que ha pasado con muchos hombres a lo largo de la historia. Y en tercer lugar, hermanos, la vana esperanza destruye. La vana esperanza destruye. Versículo 11. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Aquí Habacuc está usando una ilustración. Está personificando. ¿Qué? Aquella edificación. La personificó. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, Habacuc concluye esta denuncia con una predicación gráfica. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al nido del caldeo, como lo vimos en el versículo 9. ¿Cuál es el nido? ¿Ha escuchado a personas decir, voy para mi nido, voy para mi casa? Y vemos que Habacuc está usando ese mismo lenguaje. El nido de Nabucodonosor. Esto se refiere al lugar donde él habitaba, la casa que él había construido para que fuera lo más inalcanzable, inconquistable, invencible. Lo podemos ver, está en alto, aquel edificio que se ve como una pirámide. Esa era la casa de él. Todo eso, ¿para qué? Para librarse de la mano de la calamidad. A pesar de que él quería ser eterno, deseaba tener poder, tenía temor. Pero aquellas ganancias ilícitas con las que él, ¿cómo construyó eso? Bueno, él lo construyó con esas ganancias injustas. ¿De dónde las adquirió? ¿Recuerdan la primera denuncia? Versículos 6 al 8. Despojando a todas las naciones, quitándoles lo que les pertenecía para construir todo ese imperio. Bueno, esas son ganancias ilícitas. Él con todo eso reunió todo eso, lo amasó y todo lo que necesitaba lo tomó para construir aquella ciudad en donde se incrustaron en los muros y en las vigas aquel dinero, pero juntamente con aquel dinero iba el clamor de aquellas personas. Aquellos que habían sido saqueados sin piedad para proveer las piedras y la madera, porque no solamente esto, hermanos, sino que también los tenía esclavizados, trabajando en miseria, para que le construyeran ese imperio. Todo eso, hermanos, por así decirlo, tenían vida. Aquellos materiales tenían vida en sí mismos. Aquellos materiales que fueron utilizados para construir el palacio tenían vida en sí mismos. Su propia estructura estaba maltratada y magullada. Esto lo que quiere decir, hermanos, es entonces que la voz del oprimido clamaría desde aquellos muros y otras voces heridas le contestarían desde las vigas del techo. Palabras muy similares a las que le dijo el Señor a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Porque la sangre de él clama, clama, clama. Las imágenes, hermanos, y los sonidos de aquellos a quienes el caldeo había torturado y saqueado, lo perseguían de noche y lo acosarían de día. Es probable, hermanos, que estas palabras son una referencia a las escrituras, incluye también las escrituras de la pared. ¿Recuerdan? Durante el banquete de Belsasar, cuando llegó el fin, la pared, esa pared demostró el clamor de aquella injusticia. Lo siguiente, hermanos, que voy a mencionar es una interpretación poderosa que se da de este versículo 11. Y cito: un imperio fundado en la violencia, el saqueo
y la explotación. Es como una casa construida con mala calidad. Seguramente se derrumbará porque no tiene coherencia interna. Las varias partes de la estructura, de las paredes y de las vigas están en continua tensión unas con otras en lugar de apoyarse mutuamente. Finalmente, la tensión se hace demasiado fuerte y el edificio se desploma y acaba en ruinas. El crujido que existe por la tensión y la presión quizás se reproduzca por el quejido de las piedras en la pared y la respuesta de las vigas en la carpintería. La visión del profeta ha sido confirmada repetidamente a lo largo de la historia del mundo, sobre todo en el siglo XX. Y esto me trae a la mente lo que pasó en Irak, lo que pasó en Irán, con no Saddam Hussein, con Saddam Hussein. ¿Recuerdan? Aquello que él había creado, ahora todo es ruina. El comunismo ruso, cuando tomó control, ahora está olvidado, está debilitado. Los nazis, eso es historia. Porque todo lo que ellos han construido y construyeron fue a costa del sufrimiento de muchos. Y eso es injusticia. Y Dios no va a tolerar la justicia. El mundo está edificando su ciudad babilónica, hermanos, todavía. Ya no está el nazismo, ya no está el comunismo, por lo menos queda el fantasma ahí, persiste en querer levantarse, estos fantasmas. Pero el mundo sigue edificando su ciudad babilónica, mediante todo este tipo de gobierno con ideas y filosofías progresistas, lejos de los caminos y pensamientos de Dios. El precio de lo que está edificando ha sido a costo de la vida de muchas personas, hermanos, incluso antes de que éstas nazcan. ¿Cómo ha adquirido estos gobiernos progresistas poder? Incluso quitándole la vida a personas que no han nacido aún con el aborto, destruyendo a las familias, privando a las personas de su propiedad privada, con todos estos paquetes de impuestos. Es lo mismo, hermanos. Estamos viviendo lo mismo. Algunos gobiernos, algunas organizaciones han pasado por encima de la autonomía de muchos países, quebrando su economía, violentando la propiedad privada, ejerciendo coerción para poner a gobernantes que estén conforme a sus adeptos. Aquellos que no están conforme a sus adeptos los destruyen, los quitan, porque ellos están construyendo su Babilonia. Qué terrible, hermanos. Si nosotros nos quedáramos ahí, qué tristeza. Pero como dice Tripp, estamos en un mundo caído. Somos una raza caída. Pero tenemos una esperanza en Cristo. Hermanos, hay una esperanza verdadera. Y en medio de todo esto, hermanos, nosotros podemos tener esa esperanza. Sin embargo, llegará el día, hermanos, en que todo esto ha de derrumbarse. Daniel se lo declaró al mismo caldeo, es decir, al rey Nabucodonosor. Cuando él ahí habla del caldeo, se refiere a Nabucodonosor. Y Daniel se lo dijo directamente a Nabucodonosor. Dejemos que el mismo Daniel, el profeta, nos lo diga. El capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículos 43 al 45. Daniel capítulo 2, versículos 43 al 45. Aquí está Daniel frente a Nabucodonosor, que había tenido un sueño y ninguno pudo interpretárselo, ningún sabio. Y Daniel le dijo al rey, dame tiempo para poder interpretarlo. Se fue, esa noche oró, le dijo a sus compañeros,
les contó la situación y ellos oraron para que el Señor fuera misericordioso y le diera revelación a Daniel. Y entonces él recibe la revelación y va y se presenta ante el rey. Y le dice, así como viste el hierro mezclado con barro, él le dio toda una descripción de todos los metales que estaban compuestos, aquella imagen, que tal vez mi hermano ya puede poner la imagen. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán, esto ya está hablando de los pies de la imagen, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Ustedes creen que no podemos creer, hermanos, que Daniel dijo el gran Dios solamente para rellenar su discurso? No, le estaba dando a entender a Nabucodonosor quién era el Dios verdadero. Y luego dice, lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y aquí Daniel está ratificando lo que Habacuc había anunciado. Aquellas piedras, aquellos muros, iban a testificar contra Nabucodonosor y los caldeos. Y aquí estaba preparándose, ya, aquello que iba a acontecer. A esto, hermanos, se le denomina como una visión cósmica. Habacuc pudo ver una parte de esa visión cósmica que tuvo Daniel. Habacuc pudo ver cómo aquello que había construido Nabucodonosor se vendría al suelo, y todo que él hizo para buscar su propia gloria vino a ser vergüenza. Daniel vio cómo todos los reinos irían por el mismo camino que el caldeo, buscando su propia gloria mediante el poder, la riqueza y la seguridad. Y hoy nosotros podríamos decir que los pies son los gobiernos de ahora. No voy a entrar en temas escatológicos porque muchos tienen que decir de esto. Pero sí podemos decir que son los gobiernos de ahora. Estos gobiernos que se están levantando. Esto, hermanos, estos gobiernos vienen con el mismo afán. Quieren poder, quieren riqueza, quieren seguridad. Eso fue distintivo en el reino medo-persa, en el griego, en el romano y en los gobernantes actuales. Pero a la luz de la interpretación que el Señor le da a Daniel, todos estos pasarán. Todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos viviendo, hermanos, está pasando, pues el Señor está construyendo su reino. Nuestro reino es el Señor Jesucristo. Él ya ha venido y está edificando su ciudad, la iglesia. Llegará el momento, hermanos, en que todo esto se va a consumir. ¿Y qué es lo que va a prevalecer? Solamente el Señor y su reino. ¿Y cómo está compuesto su reino? Por los santos. Ellos van a reinar con el Señor eternamente. Así como aquellos reinos y los que vemos buscaban y buscan su propia gloria. Cada individuo, hermanos, porque no solamente podemos hablar de los reinos y los gobernantes, tenemos que hablar de cada individuo también. Cada individuo es así. Busca su propia gloria, lejos de Dios, confiando más en el poder, la riqueza y la seguridad, de manera arrogante, con tal de obtener todas estas cosas, no les importa el costo que tenga. Y lo peor de todo, hermanos, hacen al Señor a un lado. De la misma manera serán quebrantados, serán derribados, como aquellos reinos, los cuales ya no están, solamente ruinas. Así como aquellos muros
y madera testificaban contra los babilonios, hermanos. Así, la sangre del Señor Jesucristo clama por justicia. Y la misma iglesia clama para que la justicia del Señor reine. No oramos, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, que sea tu justicia la que prevalezca. La Escritura, hermanos, nos dice, o bueno, Babilonia, los caldeos pasaron, fueron destruidos. Y la Escritura nos dice en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiénes son aquellos que permanecen para siempre? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros creamos en su Hijo. La Escritura nos dice, hermanos, que el Señor vendrá para reinar y lo hará para siempre, y todos aquellos que han puesto su confianza en Él, por eso estarán para siempre con Él, permanecerán. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Y para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno, que no será destruido. Y Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Nos narra el nacimiento o el anuncio del nacimiento del Mesías, al cual le pondrían por nombre Jesús. Y el ángel le comunica a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, el Rey soberano, y su reino será perfecto y justo. Eso es lo que nos espera, amados hermanos. Es por eso que Pablo declaró en Romanos capítulo 8, versículos 18 y 19, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Hermanos, sin duda alguna, aquel mensaje trajo esperanza a Habacuc en medio de los sufrimientos y aflicciones en las que se encontraba él y su pueblo. También, hermanos, hemos de experimentar esa misma esperanza. ¿Qué cosas a su vida han traído sufrimientos y aflicciones? ¿Enfermedades? ¿Pérdidas de alguna cosa o algún ser querido? ¿Las circunstancias que pasan en su matrimonio tal vez? ¿Y qué de las aflicciones que son provocadas por las circunstancias externas a usted? Por ejemplo, en el país, en el mundo. ¿No nos muestra el Señor que es Él quien domina y controla todo? Si Nabucodonosor, representado en aquella imagen como el hombre más poderoso del mundo, humanamente hablando, no perseveró, fue destruido. ¿Cuánto más estas cosas? Nuestro Señor es soberano. Él es el Rey verdadero. Y hermanos, tengamos esto en mente. Aquí no se trataba de Habacuc. No se trataba de Israel como nación. Todo aquello que estaba pasando a Habacuc y el pueblo. Todo esto estaba pasando con un propósito. No se trataba de Habacuc, no se trataba de Israel, no se trataba de los pueblos que estaban sufriendo. No, se trataba
de Cristo. Porque todo eso era parte del escenario de Dios. Y todo ello conducía hacia el protagonista del guión, el verdadero rey y su perfecto reino. Jesucristo, amados hermanos, eso es. Hermanos, en este tiempo no se trata de nosotros. No se trata de que nosotros encontremos paz en este mundo. No, se trata, hermanos, de que todo apunte al verdadero autor, que apunte a Jesucristo. No se trata de ninguna iglesia. Todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, todo lo que pasamos, es parte del escenario de Dios. Y todo apunta y conduce hacia nuestro Redentor, hacia nuestro Rey. Así que, hermanos, no importa lo que estemos pasando. No quiere decir que vamos a ser indolentes, indiferentes. No. Pero es que, hermanos, como creyentes, de la misma manera que Habacuc, cuando recibió aquel mensaje, su esperanza fue fortalecida y fue llevado a tener una esperanza verdadera. Nosotros también, en medio de todas estas situaciones, hermanos, podemos tener una esperanza verdadera. Y Pablo dice que esa esperanza no avergüenza. ¿Qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de agobiarnos? Nuestra confianza está en el Señor, hermanos. Y si Él es eterno, y si usted ha puesto su confianza en Él, usted también va a permanecer juntamente con Él. Pero usted, que ha rehusado someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted va a pasar. Usted va a ser llamado a cuentas por ese Rey soberano. Y así como Nabucodonosor fue llamado a cuentas, Belsasar fue llamado a cuentas, Alejandro Magno fue llamado a cuentas, los medopersas fueron llamados a cuentas, Darío, los césares fueron llamados a cuentas, no prevalecieron. Así usted también no va a prevalecer. Por esa razón estamos llamados a poner nuestra confianza en el que va a prevalecer siempre y va a permanecer siempre, Cristo Jesús. Padre Santo, gracias por lo que nos has permitido escuchar en esta mañana. Gracias, amado Señor, porque a través de estos versos de Habacuc nos llevas a tener una esperanza verdadera, no una vana esperanza. Hemos visto, Señor, cómo hombres poderosos fueron dominados por sus propios intereses, sus pecados, su orgullo, y tuvieron una esperanza vana, porque ya no están, no prevalecieron. El único eterno ha sido tú, Señor, y eso está demostrado. Oh Señor, hoy tenemos que reconocer que todos aquí hemos tenido ese mismo comportamiento, pretendiendo ser algo. Hemos sido conducidos a vanidad. Tal vez hemos puesto nuestra esperanza en las riquezas, en el poder, en cierto tipo de seguridad, y hemos dejado de confiar en ti. Nos hemos comportado como todos estos hombres, incluido Nabucodonosor. Tal vez no hemos estado tan vanidosamente escribiendo nuestros nombres en paredes, pero sí, Señor, nuestro estilo de vida demuestra que somos egoístas, somos egocéntricos, y eso nos lleva, Señor, a tener una vana esperanza. Como tu pueblo, como tu iglesia, no debe distinguirse esto en nosotros, Señor, sino una esperanza verdadera, no en una iglesia, no en una denominación, no en lo que nosotros hagamos, sino en lo que Cristo Jesús ha hecho y lo que ha de hacer. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra esperanza está en el Dios soberano que está sentado en su trono y que va a llegar el momento en que Él va a establecer su reino eterno para siempre. Y todos aquellos que hayan puesto su confianza en Él también permanecerán. Pero todos aquellos, Señor, que rechazaron tu gobierno, de la misma manera que Habacuc, van a pasar.
Yo ruego, Señor, para que tú puedas tener misericordia y compasión de aquellos que están entre nosotros y no están sometidos a tu gobierno. Porque de la misma manera, las cosas testifican contra ellos. Y hay algo que testifica fuertemente contra ellos y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, ten compasión de estas personas y tráelos a tu reino para que puedan permanecer para siempre también. Y nosotros como tu iglesia, Señor, ayúdanos a vivir con esta esperanza. Recuérdanos, oh Dios, que nuestra esperanza no está en el brazo débil de los hombres, ni en nuestro propio brazo, sino en ti, el cual nos da una esperanza que no defrauda, que no avergüenza. Gracias por Cristo Jesús, gracias porque Él es nuestro Rey. Permítenos, oh Dios, vivir en obediencia a nuestro Rey. En Cristo Jesús. Amén.